Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo del podcast. Ahora me encuentro con Claudia Celada, ella es abogada especialista en familia y vamos a tocar un tema bastante importante que es la separación de los padres. Sí, Desde tu ámbito, que es la parte legal, sí. pero también desde tu experiencia. Así es, Carlita, muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que esto sea de mucha ayuda para personas que están pasando por una separación o que ya han pasado una separación y puedan encontrar los mejores medios para el beneficio de sus hijos. Claudia, desde tu experiencia, ¿qué impacto tienen los niños cuando sus papás se separan? En realidad es algo que a mí me importa, me gusta mucho hablarlo porque creo que los niños son los menos, menos importantes en una separación cuando dos padres están ahí como con sus peleas de conflictos e intereses. Entonces son como unas víctimas silenciosas en una separación y lastimosamente son en el momento del divorcio en quienes más deberíamos enfocar nuestra atención para evitarles que esta situación los llegue a afectar a futuro, porque es una situación que quieras o no, les afecta emocionalmente, en el colegio, en todo ámbito, hasta físicamente, ¿no? Algo que hablábamos antes de empezar el podcast, haciendo un preámbulo, tú decías que el impacto que tiene cuando son adultos es bastante fuerte, cuando los niños pasan por un divorcio. Y el tratamiento que se tiene que dar es no acusar al padre o a la madre, porque muchas veces el rol como esposo o como esposa se pierde, pero el rol como padre nunca se pierde. Es que es algo que nuestra sociedad boliviana lastimosamente parece que no logra entender a su cabalidad, y cuando dos padres se divorcian creen que ya de por sí todo se ha terminado, ¿no? Pero lo que no se están dando cuenta es de que están terminando la relación como pareja y siguen siendo padres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que yo veo muy recurrente en la oficina, que madres que agarran y se creen propietarias de sus hijos a raíz de una separación y empiezan con lo que es la alienación parental, ¿no? Que es un tema bastante difícil de tratarlo y es una forma de violencia también hacia los niños, que eso es algo muy importante. ¿Alienación? Alienación parental, que es como que la madre, o puede ser también el padre, ¿no? Pero por lo general en Bolivia estamos con la madre, ¿no? Que es la que tiene la guarda y bueno, de repente la madre no se siente muy cómoda con el padre porque seguramente han habido muchas situaciones que les ha llevado a tomar la decisión de separarse. Sin embargo, empiezan a crear esta alienación en los niños como hablándoles mal a los niños de su papá, ¿no? Incluso evitando los días de visita, por decirte así, un caso muy triste es que agarren y le digan, te cuento que tu papá no puede venir, ¿no ve? Sin embargo, agarran y le llaman al papá y le dicen, te cuento que el niño está enfermo, no puede ir, ¿no? Y el niño que estaba esperando ver a su papá, porque quieran o no, es su papá, ¿no ve? Entonces empieza como que a crear un resentimiento al llegar al día en que lastimosamente ya no puede, ya no tiene ese afecto ni ese vínculo afectivo que deberían tener y que deberíamos proteger al momento de una separación con su papá. ¿Crees que es una forma de violentar una relación? Sí, porque, si las personas que dejamos de ver a alguien mucho tiempo, no creas un vínculo afectivo, ¿no? Imagínate para un niño que está en etapa de desarrollo, que ha tenido que cambiar toda su realidad, de que se despertaba con sus dos papás, de que iba al parque con sus dos papás, iba a comer con sus dos papás y de repente cambia todo, mamá se va o papá se va y es solamente uno el que se hace cargo y el otro que, esporádicamente lo puede ver. Imagínate cómo es la cabeza de ese niño, ¿no? Para él ya las cosas han cambiado. Claro, papá puede que rehaga la vida, mamá puede que rehaga la vida, pero para el niño que en su cabecita tenía el concepto de una familia, eso se está destruyendo. Y más aún si los papás están más concentrados en discutir, en pelear. Y ahí es justo la frase que te dije, ¿no? Que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Porque con un buen divorcio legalmente podrían resolver 4 cosas al momento de la separación, en vez de irse a 4 procesos, ¿me entiendes? Por decirte, en un divorcio, con un acuerdo regulador de divorcio, pueden acordar la guarda
que esta guarda tiene que ser, obviamente, priorizar el bienestar superior de los hijos, que se queden con el papá, que le brinde mayor tiempo de cuidado, que le brinde todas las medidas de protección, digamos, ¿no? Para que ese niño crezca y se desenvuelva sana y cómodamente. Eso es uno. El régimen de visitas es un derecho más que de los padres de los niños, porque ellos no tienen por qué romper ese vínculo con el papá que no está con ellos, ¿no? Después, la asistencia familiar, que también es un derecho irrenunciable para los niños, porque hay muchas mamás también que cuando se separan y a veces hasta por orgullosas dicen, no, yo no le voy a pedir nada, ¿no ve? Pero en realidad es un derecho de sus hijos y no se trata de pedir o no, sino que es algo que como la persona que está a cargo de la guarda del niño tiene la obligación de exigir el cumplimiento. Si no es de manera voluntaria, pues por la vía legal, perdón, ¿no? Y luego, obviamente, la división y partición de bienes, que créeme, Carlita, que en su mayoría de los casos, cuando vienen a la oficina, me hablan, ay, pero doctora, en el matrimonio hemos hecho una casa, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, así ya. Yo, perfecto. Han hecho todo eso, entonces, si han hecho todo eso, les corresponde a 50% si ha sido con dinero dentro del matrimonio, ¿no? Y ahora, ¿y sus hijos? Así. Y como que ahí recién dicen, ah, sí, tenemos unos 3, 4 hijos, digamos, ¿no? Y yo digo, o sea, pero ¿no sería más importante primero que vean qué van a hacer con sus hijos, ¿no? Y es increíble, Carlita, porque al momento de divorciarse, yo veo que los padres están como que así se quieren hacer, o sea, se quieren separar y es lo único que les importa. Y que su patrimonio no se toque. Pero no acuerdan días de visitas, no acuerdan la guarda, o el típico padre también de que la mamá me ha engañado, ¿ya? Puede que sí, la mamá haya incurrido en un error, puede que la mamá o el papá hayan incurrido en estas faltas, porque es evidente que el único requisito para que proceda el divorcio es la ruptura del proyecto de vida en común, ¿no ve? Y si se da esta situación en donde ya de por sí la relación está mal, no dejan pues de ser papás, ¿o no? Siguen siendo papás y por tanto tienen nomás que llegar a acuerdos con sus hijos, de sus hijos. Y es algo muy importante y es algo que yo me enfoco mucho al momento de hacer los procesos de divorcio que realizamos en la oficina, de determinar y establecer bien la guarda y el régimen de visitas cuando es con mutuo acuerdo, ¿no? Por decirte, hay muchos que agarran y dicen para divorciarse, que se quede con la madre y yo la voy a ver los fines de semana. Llegado los fines de semana, basta que el padre falte a una visita, entonces la mamá ya está presentando al otro día memorial. O basta que la mamá, digamos, tenga un cumpleañitos, ¿no? Que es algo que se puede hablar. Y ya está el papá, no me ha dejado ver, voy a ir a la Defensoría de la Niñez. ¿Te das cuenta? ¿A dónde se puede llegar si los dos papás no se ponen de acuerdo? Cuando tranquilamente ellos podrían agarrar y decirte, no sé, mira, te cuento que hoy tengo un cumpleaños, quisiera estar con nuestro hijo, y yo sé que es tu fin de semana, ¿no ve? Pero por favor, y lo repones en la semana si tienes tiempo. O sea, son cosas que se pueden resolver, pero bueno, ahí nos tienen a los abogados presentando memoriales por cosas que ellos se pueden hablar. Algo que voy a resaltar de lo que acabas de mencionar, que se puede hablar antes. Me gusta tocar el tema de la comunicación curativa. Así es. Porque la comunicación sana. Es verdad. Y salva. Entonces, cuando uno exterioriza lo que está pensando, cuando exteriorizas lo que sientes, lo que quieres, lo que te parece, lo que no, puedes llegar a un acuerdo. Exacto. Algo que también tocábamos al momento de ponernos de acuerdo cuál iba a ser nuestra guía de este podcast. Sí. Era que me decías, hay matrimonios que no están para divorcio. Así es. No, muchas veces llegan a la oficina dos personas, digamos, que empiezan a relatarnos el por qué se quieren divorciar, ¿no? O una persona, y a veces es el típico ejemplo, Carlita, yo te digo, que es cuando viven en la casa de sus padres, ¿no? Ya sea en la casa ya sea del esposo o de la esposa, pero en la casa de los padres, ¿no? Y por decirte, viene el esposo y me dice, no, le cuento que yo no puedo tener ni intimidad con mi pareja, o que discutimos porque su mamá, porque su papá y yo. No todos los matrimonios son para un divorcio, ¿no? Sino que a veces yo les recomiendo que vayan a terapia. Es muy importante que si notan, digamos, que esa situación está así, que están mal, pero no son por problemas así como que él hizo esto,
o ella me hizo esto, sino por el tema del entorno. A veces es bueno, como dicen, hay otro dicho, que es como dice, de la familia como el sol, mientras más lejos mejor, ¿no? Y una pareja tiene que ser eso, ¿no? Pareja, estar en un lugar, un espacio con sus hijos, tener una vida de familia y de vez en cuando compartir con el otro entorno, ¿no? De la familia como el sol, mientras más lejos mejor, ¿no? Entonces, y esas cositas, ¿no? Y ahí uno como ya profesional, yo con la experiencia que he tenido también trabajando en el SLIM hace tiempo y ahora como profesional libre, he visto de que muchas parejas se pueden salvar si realmente se apartan del entorno familiar, deciden tomar las riendas de su familia y también tomar terapia. Pero ya cuando realmente es irremediablemente roto, ya de por sí ya hay hechos de violencia y cosas ya graves, entonces ahí sí es necesario, o incluso, ¿no? Cuando ya empiezan a ver las faltas de respeto, ¿qué quiere decir? Que si ya le has perdido el respeto a tu pareja, es mejor que te separes porque pueden llegar a una situación más complicada. Y entonces es mejor que evites por el bienestar de tus hijos, por el bienestar propio y de tu pareja, que cada uno se vaya por su lado, ¿no? Algo que me daba muchas vueltas la cabeza cuando estábamos coordinando para hablar sobre este tema del podcast era que mis papis, cuando tenían unos 10, 11 años, se separaron. Entonces, yo recuerdo que yo decía, yo quería que mis papás se separen. Es que era una relación insoportable. Sí, yo la veía insoportable, no sé cómo lo veían ellos. Pero ahora, como que abrazo mucho esa situación, porque mis papis se llevan muy bien separados. Sí. Se llevan muy bien separados. Porque a veces, como niños o niñas, queremos que nuestros papás estén juntos. En mi caso no era así. O sea, yo veía tantas cosas que no estaban bien, que ahora veo a lo mejor que con terapia sí se podía tal vez arreglar, pero hay situaciones en las que no tiene solución. Así es, Carlita. Lastimosamente, mira, esa es una experiencia tuya, eras una niña de 10 años, pero cuando hay dos personas, no quiere decir que las dos personas sean malas, simplemente que puede ser N razones. Como te digo, en Bolivia solamente es la ruptura del proyecto de vida en común, pero puede ser infidelidades, puede ser agresiones físicas, verbales, puede ser incluso abandono emocional, que a veces no es violencia, pero sí existe, que genera un malestar, ¿no ve? Y entonces si vos como niño ves más tiempo peleando a tus papás que, digamos, compartiendo buenos momentos, lógicamente que a veces los niños realmente enseñan mucho. Por eso digo, es que tienen que ser importantes los niños en el divorcio, ¿no? Porque a veces es bueno priorizar la tranquilidad de tus hijos, porque en nuestra sociedad muchas veces dicen, pero es que es su papá, vos tienes que aguantar. Pero ¿y cómo vas a aguantar si vos mismo no estás bien? ¿No ve? Imagínate si tu mamá y tu papá seguían en una relación, puede ser tóxica, digamos, ¿no ve? O no sé, ¿no ve? Pero puede ser tantas situaciones y un niño está ahí, entonces el niño está absorbiendo todo, ¿no? Entonces, ya digamos que tu mamá sufría de celopatía, no tu mamá, sino una mujer sufre de celopatía, ¿no? Entonces vos vas a crecer. Celopatía. Celopatía ya es cuando los celos se convierten en enfermizos, ¿no? O sea, vos todo el tiempo piensas que tu pareja te está engañando, todo el tiempo estás tratando de buscar un motivo. Entonces, todos estos, ya es un trastorno, ¿no? O sea, no puedes vivir tranquila porque piensas que tu pareja te está engañando, ¿no? Imagínate vos crecer con una mamá que tiene este trastorno de celopatía, que aparte vive con su pareja, o sea, con tu papá, digamos. Y es una relación tortuosa para los niños, porque vos estás creciendo viendo esto. Entonces cuando tú crezcas y seas adulto, vas a ser una persona muy, aquí no quiero saber nada de esto, o si vas a tener una relación, vas a hacer lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque es con lo que has crecido, lo has normalizado. Es una conducta que pongamos así, el cerebro o tu inconsciente asimila como normal. Exacto, o sea, y es por eso, ¿no? Por ejemplo, los hijos que crecen en un ambiente violento o son víctimas o son agresores. ¿Por qué? Porque o han visto toda la vida a mamá llorando
y han visto a papá gritando, entonces creen que eso es normal. Entonces en su primera relación, su primera pareja, porque se ve mucho, Carlita, hoy en día, niños de 15, 14 años que ya están como que queriendo agredir a sus parejas. Y ahí están las noticias, ¿no? O sea, tantas cosas se ven adolescentes y es justamente porque no estamos enfocando toda nuestra atención en los niños. Al momento de una separación, en el matrimonio, o sea, porque hay matrimonios que realmente no son buenos para los niños. Y te voy a dar un caso mío, ¿no? O sea, ya desde mi experiencia, y es algo que no suelo hablar, pero como estamos en confianza, lo voy a hacer. Yo con el papá de mis hijos le tengo mucho aprecio, le tengo mucho afecto, digamos, hasta el día de hoy. Yo lo conozco desde mis 15 años, ¿ya? Y con él he procreado 2 hermosos hijos. Pero así como tú dices, mi hija de 10 años llegó a un punto en donde decirme, mamá, ya no. O sea, porque yo sí quería mantener, mira, yo sé que soy profesional, soy abogada, manejo todos estos casos, y yo como que quería hacerme la vista ciega, pero sin embargo, nuestra relación ya no era una buena relación. No hemos llegado a faltarnos el respeto, a Dios gracias, pero ya no era sana, ¿me entiendes? O sea, ya era así como que nos veíamos y estamos como que buscándonos el mínimo defecto para reclamarnos, para molestarnos, y a veces sin querer pueden que tus hijos estén presenciando eso, ¿no? Entonces un día mi hija, yo le digo así entre ya como que, ¿qué hago? Porque mi hija es una niña que te habla y es súper inteligente, tal vez porque siempre la llevé a la oficina, entonces maneja muy bien todo esto de los divorcios y todo eso, ¿no? Sabe muy bien. Pero es lo que le tocó porque su mamá es abogada, ¿no? Y un día yo le digo, ay, hijita, creo que voy a ir al psicólogo, porque tengo que ver cómo voy a sanar y quiero yo ser una buena mamá para ustedes y sé que me equivoco, no soy perfecta, pero quiero hacer lo mejor para ustedes. Y me dice, tal vez mamá, si vas al psicólogo vas a entender que ya no. Así. Y ahí fue como que, o sea, fue como un balde de agua fría para mí misma, en donde yo dije, es verdad, o sea, yo quiero mantener el vínculo que de repente yo sigo pensando en mi cabeza que hace 15 años, 17 años yo tenía con su papá, pero que ahora han cambiado las cosas, ya no es lo mismo, pero no es porque, o sea, pucha, yo voy a ir, lo voy a hablar mal de él, no. Sí hemos tenido problemas de pareja, sí, pero hoy en día, hoy por hoy, le tengo mucho respeto, le tengo mucho afecto, porque él siempre ha sido un buen padre. Entonces yo nunca quisiera ser la persona que va a interponer el que él como papá tenga una relación con mis hijos. Y eso es lo que yo quisiera, que digamos lleguen a mi casa, a mi oficina, casos en donde venga el papá y me diga, pucha, yo soy papá, sí me he equivocado, sí me han fallado, pero yo quiero hacer una buena relación con mis hijos. Y el derecho de la relación de padres e hijos es un derecho de los niños más que todo. Que lastimosamente a raíz del divorcio, las madres o los padres quieren hacérselo a los locos de los niños. El típico padre que no va a las visitas, que les dice a sus hijos, ay, te cuento que te quiero mucho, que te quiero ver, que no sé cuál, así ya. Llegado el momento, no está en las visitas. Entonces, el daño no es para el padre, el daño es para los hijos. Entonces, a veces, Carlita, los niños, hay que escuchar a los niños porque ellos saben. Son los mejores, ¿no?, maestros. Y también es otro tema muy importante, ¿no? Que a veces dicen, muchos hablan del trauma que sufren los niños de padres divorciados, pero también hay los niños de los que sus papás tenían que divorciarse y no lo hicieron. Eso es algo muy grave porque, o sea, digamos, imagínate crecer viendo toda la vida peleando a tus papás. ¿Cómo vas a tomar una relación tú a futuro? ¿Cómo vas a ser una persona sana? ¿Cómo vas a poder decir, esto está bien, esto está mal, si de por sí lo que has visto durante toda tu vida ha sido malo y lo has normalizado? Eso de naturalizar algunas relaciones, sí, o conductas que vamos trayendo desde que somos bien chiquitos, sí, o chiquitas, es realmente impactante porque me ha pasado y he tenido que como que mirar atrás y ver dónde inicia esa relación, exacto, esa conducta que si bien tú lo normalizas, pero te hace mucho daño. Te hace mucho daño. Son las heridas emocionales que causamos los padres lastimosamente en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, un padre ausente en la vida de una niña va a crear la herida del abandono, ¿no? O sea, ya perfecto, se ha divorciado y se olvida de sus hijos.
esa niña que crece con la herida del abandono va a pensar que si el papá se ha ido es su culpa, ¿entiendes? Entonces, cuando sea una adulta, va a hacer todo para mantener el vínculo con cualquier persona, así sea una persona que la agrede, así sea una persona que no le hace bien. Ella va siempre a tratar de complacer a todos con tal de que no se quede sola de nuevo porque su papá ya la abandonó, ¿no? Eso que mencionas, Uh-huh. si bien ya lo había visto, revisado, es algo que de cierta forma sí me ha pasado. Entonces, como que acepto todo lo que tú estás diciendo porque todo eso ya lo hice. Oye, no, sí, Es que pasa que hay muchas cosas que uno tiene que sanar sí. y es algo yo lo veo como una cadena. Cuando tú estudias o revisas la historia de tus papás, de tu mamá, de tu papá, indiferentemente de cuál sea, o de ambos, tú ves que esas heridas que tú tienes, esas heridas también las tienen. Exactamente. Entonces, como que tú vas trayendo de generaciones pasadas. Sí, y en realidad hoy en día, mira, yo soy abogada y sí recomiendo las terapias psicológicas. O sea, hoy en día ya no es un tabú, ya no es que porque vas al psicólogo estás mal, no, sino es porque realmente quieres sanar las heridas que vienen. Y tienes que sanar, ¿por qué? Porque las personas que vienen detrás de vos no tienen por qué seguir arrastrando eso. Y eso es algo que me gusta hoy en día en la sociedad, porque ya se está normalizando. Antes decir, pucha, tengo que ir al psicólogo, era, pero... ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Estás loca? ¿No? O si, digamos, un niño lloraba, el típico de, no llores, eres hombre. Y hoy en día creo que se está sensibilizando un poquito más, porque hemos visto también de que lo que no se cura en su tiempo llega a explotar a futuro, ¿no ve? Y si un niño, digamos, crece con muchas heridas a raíz de ya sea la relación de sus papás, una mala relación o de un mal divorcio, entonces desencadenan en la etapa adulta. Por eso hoy en día tenemos tantos niños adultos, se puede decir, ¿no? Depresivos, con ansiedad, que viven sometidos bajo estrés, o que quieren dar soluciones a todo, porque también una mamá hace daño a sus hijos cuando, por decirte, se concentra tanto en el dolor de su separación y todo el tiempo está sufriendo y todo eso, y los hijos la ven a ella sufriendo, entonces crea en los hijos como una responsabilidad. Mi mamá está mal, entonces yo tengo que hacerme cargo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Y te das cuenta, le estás haciendo madurar a un niño, y el día de mañana va a querer hacer lo mismo, ¿no? O sea, va a querer resolver la vida de todos, porque cuando fue niño no tuvo la figura materna o paterna que debían protegerlo y cuidar su corazón y su crecimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llega mucho. Uno, porque a Dios gracias, con el tiempo yo he logrado sí o sí velar por el bienestar de mis hijos, y por eso trato de tener una buena relación con el papá. No te digo que mucha todo es color de rosa, ¿no? Siguen habiendo algunos roces y yo digo, ay, por eso nos hemos divorciado, ¿no? Pero trato de trabajar en eso, y también en la oficina trato de que los papás abran su mente un poquito, que dejen su dolor de lado, que no es fácil, tienen que aprender a dejar su dolor de lado, pero realmente concentrarse en lo importante, que son los hijos, no los bienes, porque los bienes trabajando tú los recuperas, pero tus hijos, si tú en su momento, en su etapa de infancia, los abandonas emocionalmente, los descuidas, te dedicas a otras cosas y no así al bienestar y al buen desarrollo de ellos, las consecuencias, aunque tengas un montón de casas y te hayas quedado con todo en el divorcio, no te va a servir de nada si el día siguiente tu hijo está en drogas, si tu hija no sabe llevar una buena relación, si tu hija se mete en una relación tóxica, y a raíz de eso hoy en día cuántas cosas se ven, ¿no? Y es por el abandono de los padres a los hijos al momento de una separación. Es una consecuencia. Uno dice, ay, no pasa nada, yo me he divorciado, pero mi hijo está bien. No. Cuando tú te separas, la realidad para ese niño ha cambiado completamente. Entonces nosotros como papás tenemos que ver la forma en que ese niño, pese a que está sufriendo la separación de sus papás, no sufra más de lo que ya debería, o sea, de lo que ya está sufriendo. Y priorizar como papás, ¿no? Hay que tener charlas incómodas, hay que digamos, estar, hay que tener charlas incómodas, hay que
saber hablar también un solo lenguaje cuando somos papás divorciados, ¿no? Que es algo que me molesta porque, digamos, el niño come verduras, llega con el papá, puras frituras. El niño debe dormir a las 9 de la noche y el papá le hace dormir a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces es algo que los dos papás tienen que realmente dejar de lado la relación de pareja y realmente ponerse de acuerdo con la crianza de sus hijos. Claudia, muchas gracias. No, a ti, Carlita. Aquí, a ver, esto que contar, estamos en la yacta. Sí. Claudia es una profesional abogado que trabaja y ¿has nacido aquí en Cochabamba? No, yo he nacido en Oruro, Es Oruro. pero no conozco, pero sí radico acá ya. Pero ya sos Cochabamba. Ya soy cochala. Sos Cochala. Estamos Sí. aquí. Gracias por tu tiempo. A ti, Carlita. Dinos tus redes sociales para que podamos stalkearte, podamos conectar contigo. Ah, claro que sí, Carlita. Bueno, yo estoy como una SRL, ¿ya? Y es Sionova. Es Sionova. Sionova es el nombre del... De la empresa. Es como una empresa, ¿no? Que se brinda asesoramiento legal, también hay un área que se brinda asesoramiento académico y también inmobiliario. Pero yo soy la que se encarga de la parte legal, ¿no? De la parte legal es Sionova y en mis redes me encuentran como Claudia Celada. Claudia Celada. Sí, en TikTok también. En TikTok, Sí. en Instagram, Y en Facebook. en Facebook, Estoy como Claudia Celada. Claudia Celada. Claudia, muchas gracias y espero que les haya servido este podcast. A mí me has movido algunas cosas. Oh, Carlita. Me has movido algunas cosas, pero de una muy buena forma. Uno tiene que abrazar todas esas cosas. Sí. Es la única forma de... Y hablarlas, porque hablar sana. Para mí la comunicación es curativa. Es verdad. No podría seguir si no pudiera hablarlo. Es como te digo, a veces las charlas, o sea, comunicación curativa, me gusta ese tema, porque yo digo charlas incómodas, ¿no? Comunicación curativa. Charlas incómodas. Gracias y los invitamos a que puedan ser parte del siguiente capítulo del podcast. Muchísimas gracias, Carlita.